Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro puntual boletín informativo que abrimos, como de costumbre, con nuestro editorial, hoy breve, evidentemente. Nuestro editorial de hoy es un llamamiento público a la cordura y a la convivencia, en un contexto en el que las familias están divididas debido a la discordia política, en esta época en la que está tan a flor de piel la violencia social por causa de la política. Desde esta antena llamamos a nuestros radioyentes a la mesura y a la tranquilidad hoy, 15 de abril de 1936. En cuanto a la información nacional, debemos reseñar en Madrid los desfiles del acto conmemorativo por la proclamación de la Segunda República, con las múltiples multitudes que han coloreado las calles más emblemáticas de la capital de España. Los festejos estuvieron protagonizados por los graves incidentes que acontecieron: heridos y muertos por disparo, detenciones y la prohibición de desfilar a las juventudes socialistas y comunistas por interrumpir en modo de manifestación estos festejos institucionales. Los grandes incidentes obligaron a detener la marcha del desfile conmemorativo de la proclamación de la República. Mientras que Madrid se convulsionaba, en Cataluña hubo menos descontento, menos enfrentamientos. Se celebró el 5º aniversario de la República con un discurso del presidente de la Generalitat catalana. La tensión entre miembros de la Guardia Civil y del Ejército por el asesinato del alférez Reyes ha crispado el ambiente en cuarteles y cuartos de banderas y entre los ciudadanos contrarios al gobierno de Azaña y del Frente Popular. Los comercios no abrieron sus puertas para facilitar los desfiles y actos multitudinarios del día. La situación en Cataluña es la misma, pero la sensación que da la ciudadanía es de mayor calma y entendimiento, pues allí el clima es más sosegado y la tensión, si bien está, no es palpable en el ambiente, al menos no a simple vista, lo que mantiene un clima en el que extranjeros y turistas no se ven obligados por la situación del país, que en este caso es casi global, no se ven obligados a interrumpir su cotidianidad. Noticia que nos llega de alcance, es cierto, desde nuestra redacción y que procedemos a transmitirles. Ya han declarado los presuntos autores del atentado contra la vida de don Eduardo Ortega y Gasset, hermano del universal filósofo madrileño. Y antes de abrir nuestra página de información internacional, les dejamos con una noticia de publicidad. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. Y esa información internacional la comenzamos por la guerra de Abisinia. Fuertes tensiones entre Italia y Gran Bretaña debido a este conflicto. Esta tensión italo-británica se ha ido agravando durante los últimos años, aunque los fascistas creen que la expansión está asegurada y no desconfían frente a Inglaterra en la expansión por África Oriental, enfrentamientos que suponen más problemas y mayor número de amenazas para Italia. Se está produciendo un aumento de las tensiones ruso-japonesas y búlgaro-rusas por la zona de los Dardanelos, planteándole un serio problema a la potencia soviética, que se ve afectada en dos flancos en distintas posiciones que, en caso de cristalizar en una guerra, dispersaría su atención. Vuelven a traernos de redacción una noticia de última hora. La situación en la bolsa de ciertos países, la bolsa de París, de Zúrich, de Londres, se está viendo afectada por fuertes fluctuaciones en el mercado de valores, que se arrastran aún por el crack del pasado 1929 en los Estados Unidos de Norteamérica. La pérdida de fe en el sistema económico
y la necesidad de adaptarse a un nuevo modelo y tratar de mejorar las relaciones comerciales extranjeras son una realidad en muchas sociedades del mundo occidental. Y vamos nuevamente en Radio Universal con una noticia de publicidad. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Y en cuanto a la actualidad, hay que reseñar que se celebra en Barcelona el segundo concurso nacional de cine amateur, promovido por la Federación Catalana de esta especialidad de cine amateur. El obispo, doctor Urrutia, acoge y aprehende las advertencias y normas del cardenal Gomá, arzobispo de Toledo, al clero de su archidiócesis. En cuanto al deporte, nos acercan los compañeros de redacción la última hora, evidentemente deportiva. España vence a Austria y Hungría en el campeonato de hockey femenino. En ciclismo, Berrendero, vencedor absoluto de la carrera Eibar-Madrid, Madrid-Eibar. Esta noche se celebrará la gran velada de boxeo, la fiesta del boxeo en el Monumental. Y vamos a cerrar ya nuestro boletín correspondiente al día de hoy con una melodía musical, como siempre, de nuestra selección. La sintonía célebre de Pichi en Las Leandras. Ahí queda eso. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias. Pichi es el chulo que castiga, del portillo a la arganzuela porque no hay una chica. Bueno, pues muy bienvenidos al 15 de abril de 2019. Acabamos de estar en el 15 de abril de 1936, en el noticiario de 1936. Y está con nosotros hoy, en Noticiario 1936, debuta con nosotros, volverá en más ocasiones, Antonio Martín. Antonio Martín es doctor en Historia e imparte clase en la CEU San Pablo. Muy bienvenido, querido Antonio. Muchas gracias. Esperemos volver a contar contigo en posteriores ediciones de Noticiario 1936. Vamos a ver, Antonio, hemos aludido en el editorial del Noticiario 1936 a cómo la política que había dividido a los españoles, pero también a las familias. Estamos hablando de la política del Frente Popular en abril del 36. ¿Era esto cierto? ¿Existía una fractura social tan fuerte en el pueblo español? Sí, por supuesto. Ese es el gran problema. Es decir, se inicia con un régimen que es más o menos asumido por la mayor parte de los ciudadanos. Los grupos monárquicos tienen una influencia exigua en el año 31. De un modo más o menos entusiasta, la República es un régimen aceptado, asumido, pero no hay en ese momento un fraccionamiento social, ni mucho menos lo que va a tener lugar más tarde. 5 años más tarde, el panorama ha cambiado. Uno de los grandes errores consiste en efectuar una fotografía fija de la República, porque las mentalidades de los ciudadanos de la República van cambiando. Personas que tienen un planteamiento, un posicionamiento en el año 31, resulta que 5 años más tarde tienen otro completamente distinto, en un sentido o en otro, y esto en todos los espacios sociales y políticos. Pero esto se puede cotejar, vamos a intentar analizar algunos, tratar acerca de algunos de los que son los grupos esenciales de la República. Hay un dato curioso, que es Gregorio Marañón, durante la guerra, en el año 38, publica un libro de reflexiones sobre la revolución en España, la situación revolucionaria, y él, que es uno de los prohombres de la República del 31, de los padres espirituales, un hombre respetado, del que no se puede dudar, que de su objetividad y de su intento de no ser una persona agresiva, porque no lo es nunca. Y él cuenta algo que es sumamente interesante. Dice, en el año 31, en la universidad, el que es catedrático, dice, la mayor parte de los estudiantes eran de izquierdas. En el año 36 yo he llegado a hablar con compañeros míos de izquierdas y que no podían llegar a dar la clase porque la universidad había cambiado completamente de sentido. Bien, esto como síntoma de lo que es la evolución. Es decir, la República se va radicalizando. División, pues es que, por ejemplo, Salvador de Madariaga cuenta algo que hay que tener en consideración. Dice, el fraccionamiento, la guerra civil dentro del Partido Socialista es la premisa para la guerra civil que luego va a tener lugar en España. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español no podía estar más fraccionado.
el sector de Francisco Largo Caballero estaba en una situación prácticamente leninista, el sector de Indalecio Prieto es ahora el sector moderado, aunque ha sido el promotor de la Revolución de Asturias, sí. Pero a finales de mayo del año 36 va a tener lugar el célebre mitin de Écija, donde los socialistas la emprenden a tiros unos con otros. Vamos, mayor expresión de fraccionamiento no puede haber. Estamos hablando de un elemento nuclear de la República. El propio ejército también está dividido. Cuando se habla de que el ejército se subleva, bueno, se subleva parte del ejército, porque de los 8.700, 800 oficiales que había, se sublevan 4.400. Esta es la realidad. También hay una división dentro del ejército. La Guardia de Asalto, un tercio queda con los que se van a sublevar y las 2/3 partes aproximadamente quedan con el sector controlado por el Frente Popular. La misma Guardia Civil también mayoritariamente va a quedar con el sector gubernamental. Pero hay otro caso que llama la atención y es la masonería. La masonería, que es un grupo extraordinariamente influyente, dentro de que era muy reducido y desde luego hay que felicitarles por su extraordinaria eficacia, porque los 3.000 masones más o menos que han sido censados, podría ser 3.500, llegan a conseguir 150-151 diputados en las Cortes del 31, es decir, una eficacia extraordinaria para pedir instrucciones de cómo hay que hacer las cosas. Bueno, pero es que en el año 36 también están fraccionados, están los que están en el partido de Alejandro Lerroux. Y no olvidemos que, por ejemplo, el que va a ser presidente de la Junta de Defensa Nacional, el general Miguel Cabanellas, es un miembro de la masonería. El general Eduardo López Ochoa, que se subleva en Madrid y que se ha asesinado en Madrid, que ya había sido, claro, es republicano y masón, y se va a sublevar. Es decir, es que prácticamente no hay un solo estamento que no haya padecido en un modo u otro de la repercusión del incremento de violencia, de la situación de dudas acerca del futuro de España. Por supuesto, un fraccionamiento extendido y que afecta a los grupos nucleares incluso de la República. Antonio, vamos a ver, la conmemoración del 5º aniversario de la proclamación de la República se vio oscurecida por la ola de violencia que sacude Madrid y otras ciudades de España, otras capitales de España también. Cuando desfilaba la Guardia Civil hubo que parar el desfile y se produjeron varios incidentes. El más grave, el asesinato del alférez de la Guardia Civil, del alférez de la Benemérita de los Reyes. Bien, esto es algo que tiene lugar de una forma curiosa y que evidencia la situación de tensión. Este hombre llama la atención por la situación de agresividad que hay cuando está desfilando la Guardia Civil y recibe un disparo. Va a ser peor todavía lo que suceda unos días más tarde durante el entierro, que va a tener ya unas connotaciones pues, de reflejo de lo que es una especie de pre-guerra civil. ¿Por qué la Guardia Civil? Bueno, la Guardia Civil, que siempre ha tenido un gran apoyo de los sectores conservadores y no tanto, y yo creo que un poco incoherentemente, de los sectores izquierdistas, no deja de ser sino un elemento institucional, un cuerpo de seguridad del Estado que actúa a las órdenes del Estado. Pero, por ejemplo, es muy llamativo este otorgamiento de una imagen ultraconservadora. Por ejemplo, hay un cuadro fantástico de Ramón Casas, de este pintor modernista catalán, que es La carga, y se ve a un guardia civil cargando a caballo para disolver allí una manifestación magníficamente. Es un pintor extraordinario que, si no hubiera tenido el grave defecto de ser catalán y por tanto español y hubiera nacido en Francia, pues sería muchísimo más conocido y más renombrado de lo que es. Pero bueno, esa es un poco la imagen, un cuerpo represivo que va dirigido contra los sectores izquierdistas. Pero no es verdad, simplemente es un cuerpo que obedece a las instituciones. Ya digo que una buena parte de la Guardia Civil se va a quedar, o sea, pues, por circunstancias geográficas, en el área controlada durante la Guerra Civil por el Frente Popular. Tiene un protagonismo en Barcelona que es el contrario del que se espera, y sin embargo, pues efectivamente hay una hostilidad tremenda contra ella desde la Guardia Civil. A mí me han contado personas que lo vieron, que
las milicias socialistas desfilaban aquí en la Casa de Campo gritando queremos un fusil para matar a la Guardia Civil. Bueno, cosas así hemos oído en estos años y, por cierto, en estos últimos meses en Navarra y en Vascongadas. Recuerden ustedes Alsasua, por ejemplo. Bueno, nos tenemos que ir, querido Antonio. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Pues, volverá a estar con nosotros, al igual que ustedes, mañana a las 9:30 en punto. Hasta mañana, amigos, y muchas gracias por su atención. Adiós.